Si te gustan las películas de espías, tienes ganas de viajar por destinos exóticos y te gustan los tragos mezclados, pero no revueltos, seguramente te gustará la nueva película de James Bond. Así que hoy hablaremos de No Time to Die, disponible en cines. Hola, bienvenidos a Cine más Andy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda. Y hoy vamos a hablar de la nueva película de James Bond. Pero antes, si parla italiano, puede activar el sottotitoli qui su YouTube. Also, if you speak English, you can activate the subtitle here. En No Time to Die, nos encontramos con un James Bond jubilado del servicio secreto británico, que emprende una misión independiente para ayudar a su viejo amigo Félix de la CIA. En el camino se enfrentará a la misión más importante de su vida. Luchará contra un villano con una tecnología innovadora y peligrosa, y al mismo tiempo descubrirá secretos de su pasado. Todo en una película emocionante y dramática, y con varias sorpresas. En primer momento, les debo decir que me sorprendió encontrar una película de Bond que sea casi una película de autor. Porque, sin ánimos de ofender, las películas del 007 en general son como ir a comer, por ejemplo, a McDonald's. Una franquicia que hace igual siempre lo que se come, y aunque quizás no sea lo más saludable, sabes el sabor que te vas a encontrar y vas y lo disfrutas. Pero aquí, el sabor de Bond cambia a manos de Cary Fukunaga. No es el mismo al que estamos acostumbrados. Y aunque termina usando los mismos ingredientes del fast food, se termina siendo una experiencia cinematográfica gourmet y de autor, que a algunos les puede gustar y a otros no. Pero quiero escuchar tu opinión. Cuéntame en los comentarios si ya viste la película, si te gustó o si preferías el Bond tradicional. La película comienza con un ritmo de acción tradicional, centrada en la persecución en la hermosa ciudad italiana de Matera, que por cierto visité, y también en una maravillosa secuencia en Cuba, que recuerda los mejores momentos de Casino Royale. Pero a pesar que las secuencias de la primera mitad del film son más parecidas a lo que estamos acostumbrados, ya Bond como personaje no lo es. Porque comienza el film como un agente retirado. Y prácticamente en la última hora y media, el ritmo del film baja. Los escenarios soleados y vibrantes cambian por una oscuridad o sobriedad, seguramente en correspondencia con el tono de despedida o de drama, en el que nos anuncia que efectivamente ese es el ocaso del James Bond como lo conocemos, o al menos esta versión. Algo completamente esperable porque la película se ha venido publicitando desde hace varios años como la despedida de Daniel Craig en el personaje. Además de esto, este film de Bond es bastante diferente, y les cuento por qué. Primero, porque esta es la película de Bond donde es más humano, real, dramático y trágico, algo que ya de por sí ha caracterizado el Bond de Craig. Segundo, hay una experimentación y evolución del personaje, llevándolo a situaciones personales en las que Bond nunca estuvo. Casi parece que fuera un Bond de un universo paralelo, por lo diferente que termina siendo. Y por último, se ve que hay una intención explícita de rodear al 007 de personajes femeninos fuertes e importantes para la historia, más que simplemente figuras de interés romántico o sexual de Bond, como solían hacer. De hecho, llegan a un punto que hay una escena donde se burlan del típico Bond que seduce a las mujeres. De hecho, dicen que este es el film de Bond con menos escenas sexuales y desnudos de la saga. A pesar de eso, ninguna mujer parece igualar a Bond en la trama, aunque probablemente sea una cuestión del guión o de carisma, con la excepción de Ana de Armas, que tiene una participación corta, pero para mí es la única mujer que logra opacar a Daniel Craig. Toda la profundización del guión es maximizada por Cary Fukunaga, que es el primer director que deja su marca de autor en una película de Bond. ¿Están siguiendo los pasos de Marvel? Y también está acompañado por una banda sonora de Hans Zimmer
que desarrolla todo el carácter dramático. Pero ¿saben qué? A pesar de todo esto, la película tiene fallas grandísimas para mí. Grandísimas. Primero, la poca química entre Léa Seydoux y Daniel Craig, que les resta bastante al conflicto dramático de la historia. Y aunque aquí el director busca mejorarla, realmente no lo logra en realidad. Segundo, Rami Malek, que yo esperaba que fuera el gran malvado, termina siendo bastante débil y hasta caricaturesco. No sé si es culpa del guión, que no le da mucha oportunidad para desarrollar el personaje, o que tuvo una actuación mala. Es difícil de saber. Y por último, y lo más grave para mí, es que es una película muy larga, con casi 3 horas de duración. De hecho, es la película de Bond más larga. Y la última hora y media tiene un ritmo mucho más bajo, que te puede aburrir o dar sueño, como me pasó a mí. Que me quedé dormido en el cine. Y tuve que terminar de ver la película prácticamente en mi casa otro día. En el semáforo de diversidad e inclusión, a No Time to Die le doy un amarillo bueno. Porque busca traer al 007 al 2021, donde las mujeres tienen un rol más independiente y autosuficiente. Aunque igualmente, los personajes femeninos no son presentados completamente a la par del 007. En la calificación general, a No Time to Die le doy un 3.3. Porque, aunque es la película del 007 más dramática y diferente de la saga, con un Bond más real y emotivo, termina siendo larga y con un villano débil. ¿Ya viste el film? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el final? Cuéntamelo en los comentarios. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!